De noche, entre la niebla del Corcovado, la figura blanca parece flotar sobre Río de Janeiro. Unos segundos después, la humedad revela otra cosa. Detrás de esa calma hay un armazón oculto, un cuerpo vacío y una construcción que nunca debió mantenerse en pie. Desde lejos parece una estatua, de cerca parece un secreto. Y el secreto empieza mucho antes de que el cemento tocara la montaña. Brasil quería dejar una marca para celebrar el centenario de su independencia. No una simple placa, no un monumento pequeño. Querían algo que pudiera verse desde el agua, desde la ciudad, desde la distancia, como una señal clavada en el cielo. Por eso eligieron el Corcovado, una cresta de granito que se eleva como una espalda enorme sobre la selva. Era una elección hermosa, también era una locura. Allí arriba no había comodidad, ni espacio, ni calma, solo roca, viento y tormentas que llegaban desde el Atlántico con una furia salada. Piense en esa cima como un puño de piedra golpeado por el mar. Y aún así, alguien tuvo que imaginar cómo colocar un símbolo sagrado sobre ese peñasco. Ese hombre fue Heitor da Silva Costa. Ganó el concurso de diseño, pero su primera idea no convenció a nadie. Quería mostrar a Cristo sosteniendo una cruz en una mano y el mundo en la otra. La gente lo tomó a burla. Le pusieron un apodo cruel, casi infantil, como si la grandiosidad del proyecto pudiera derrumbarse con una carcajada. Ese golpe cambió todo. Silva Costa volvió al tablero y entendió algo fundamental. La estatua no podía parecer una carga. Tenía que parecer una presencia. Tenía que ser al mismo tiempo arte y estructura. Entonces ocurrió el giro decisivo. La propia silueta de Cristo se convirtió en la cruz. Ahí nació la forma que conocemos. Y esa forma elegante escondía un problema monstruoso. Mírelo con atención en su mente. Brazos abiertos, cuerpo vertical. Nada más expuesto al cielo que esa postura. Cada ráfaga de viento empujaría la figura como si fuera una vela gigantesca. Por eso apareció el siguiente dilema: el material. En aquellos años, el acero parecía la opción obvia, fuerte, moderno, eficaz. Pero había un enemigo silencioso. El aire salado del mar podía devorarlo poco a poco, hasta convertir una obra monumental en una máquina de mantenimiento interminable. Silva Costa apostó por otra cosa. Eligió el hormigón armado, una mezcla de cemento y hierro que entonces sonaba casi experimental para una obra así. Era una decisión arriesgada, también era una jugada de futuro. El hormigón no brillaba como el metal, pero resistía. Y en aquella montaña, resistir era la única manera de ganar. Detrás del cálculo apareció otro nombre clave: Albert Cacó. Era el tipo de ingeniero al que uno llama cuando el problema ya dejó de parecer humano. Tenía que sostener un peso brutal, más de 1000 toneladas, y al mismo tiempo enfrentarse al verdadero enemigo de la estatua, el viento. Imagine el cuerpo extendido como un enorme paracaídas de piedra. Ahora imagine una tempestad empujándolo desde un costado, una y otra vez, año tras año. El diseño debía absorber esa presión sin partirse. Y eso no se resolvía con belleza, se resolvía con precisión. Pero incluso si los números cerraban, quedaba una pregunta mucho más sucia y real. ¿Cómo se vacía cemento a casi 700 metros de altura, con el clima cambiando a cada rato? Esa era la parte que nadie podía dibujar con facilidad. Esa era la parte que podía arruinarlo todo. Ahora, cierre los ojos un instante y vea la montaña en plena obra. Nubes bajas entrando de golpe, andamios mojados, sacos de cemento apilados junto a tablones resbaladizos. Los hombres trabajan con las manos heladas y la ropa pegada al cuerpo. No hay margen para el error. Y mientras en Brasil se peleaban con la cima, en París ocurría algo igual de decisivo, aunque mucho más silencioso. Silva Costa sabía que una figura así no podía nacer solo de cálculos. Necesitaba un rostro, necesitaba unas manos. Necesitaba a alguien capaz de darle alma al monumento. Por eso buscó a Paul Landowski. Landowski no subió a la montaña. Se quedó en su taller, en Boulogne-Billancourt, rodeado de yeso, polvo blanco y modelos enormes. Allí construyó las partes más expresivas de la estatua, la cabeza y las manos. Y no eran piezas pequeñas. Solo la cabeza medía más de 3 metros de alto.
Las manos eran tan grandes que un hombre podía caminar junto a ellas como si estuviera pasando al lado de una pared. Imagínese el taller, silencio, luz gris entrando por los ventanales y una figura de Cristo creciendo por secciones, como si emergiera de una pared de nieve endurecida. Luego esas formas se cortaron en múltiples partes. No era escultura pura, era un molde gigante, una plantilla para algo que aún tenía que sobrevivir al viaje. Después vino el traslado a Río de Janeiro, y allí la obra dejó de parecer una idea y empezó a parecer un rompecabezas monstruoso. Cada pieza llevaba su número. Cada bloque tenía que encajar sin desviarse ni un poco dentro del esqueleto metálico interno. No había espacio para improvisar. Un fallo mínimo en la base podía convertirse en una desalineación enorme al avanzar hacia la cima. Eso es lo que hace tan impresionante esta historia. Desde fuera, la estatua parece una sola pieza blanca. En realidad, era una suma de decisiones exactas. Una montaña convertida en taller, un santo convertido en estructura. Y todo dependía de que las piezas llegaran a su sitio como relojería pesada. Pero faltaba resolver el viaje hasta arriba. No había carreteras normales que subieran al pico. Todo tenía que pasar por una sola vía, el pequeño ferrocarril del Corcovado. Una línea estrecha y lenta que ya existía desde antes. Allí subieron sacos de arena, cemento, agua, andamios y hasta los moldes llegados de París. Uno tras otro, vagón tras vagón. Imagine el tren avanzando entre la selva, con la carga traqueteando sobre la pendiente, mientras arriba esperaba una cima casi vacía. Una vez allí, tampoco había lugar para descansar. No existían grandes depósitos. Lo que llegaba por la mañana debía usarse el mismo día. Si una tormenta retrasaba algo, todo se detenía. Si un tramo fallaba, había que corregirlo al instante. No había red de seguridad, no había segundo intento, y aún así, siguieron. Los trabajadores vivían prácticamente aislados, atrapados entre la roca y las nubes. A veces la niebla los envolvía por completo, como si la montaña quisiera tragárselos. Los andamios desaparecían en la blancura, las tablas se volvían resbaladizas. Un paso en falso allí arriba podía significar una caída espantosa. Y sin embargo, durante los 9 años de construcción, no murió nadie. Piénselo un momento. Sin arneses modernos, sin el equipo de protección que hoy daríamos por hecho, sin ninguna de las comodidades que ahora parecen indispensables. No hubo una sola muerte. Eso vuelve la obra todavía más extraña. Casi parece imposible. Y entonces llega el detalle que cambia la forma de mirar la estatua para siempre. Desde abajo, parece un bloque sólido, una presencia cerrada sobre la ciudad. Pero por dentro no es maciza. Es más parecido a un edificio hueco de 12 pisos, con columnas diagonales y vigas repartiendo el peso hacia el núcleo de granito de la montaña. En el corazón de esa figura blanca no hay vacío absoluto. Hay una estructura escondida, tensa, pensada para sobrevivir al viento y al tiempo. Y cuando uno entiende eso, la imagen deja de ser solo religiosa, se vuelve inquietante. Porque debajo de esa superficie serena hay una arquitectura secreta, oscura, enorme, como si la montaña hubiera guardado un esqueleto dentro de su propio santo. Y dentro de todo eso hay una escalera interior. Sube por la estructura completa, desde la base hasta los brazos, y sigue todavía más arriba, hasta la cabeza. Imagine ese paso estrecho, casi sofocante, donde la piedra y el metal parecen cerrarse sobre uno. No hay espacio para el lujo, solo hay función. Luego, en el cuarto nivel, más o menos a la altura del pecho, ocurre algo inesperado. La construcción se abre justo en el lugar que parece ser el corazón del monumento, y en cierto sentido, lo es. Allí se esconde un detalle mínimo, casi tierno, que nadie ve desde abajo. Un corazón pequeño, moldeado con la misma paciencia que el resto. No fue puesto para impresionar a la multitud. Fue dejado como una firma silenciosa para quien supiera mirar dentro. Silva Costa entendía algo que pocos habrían pensado en ese momento. El hormigón armado es fuerte, sí, pero también tiene una debilidad escondida. Es poroso, respira humedad, aguanta golpes, pero con los cambios de temperatura puede abrirse, agrietarse, resentirse con los años. Piense en una pared que parece invencible.
hasta que el frío y el calor van trabajando en silencio. Por eso, él empezó a buscar una piel exterior capaz de resistir generaciones. La encontró en la esteatita, más conocida como piedra jabonosa, extraída de canteras de Minas Gerais. Vea esa roca en su estado natural, blanda al sacarla, casi dócil, fácil de tallar como si fuera tiza dura. Pero cuando queda expuesta al aire y al clima, se endurece, se cierra, se vuelve resistente al agua. Era, sobre el papel, la solución perfecta. Y aún así, esa solución trajo otro problema, mucho más difícil. Porque una cosa es cubrir una escultura, otra muy distinta es vestir una montaña de piedra curva, enorme, irregular, imposible de tratar como una pared normal. Entonces vino la respuesta más meticulosa de toda la obra. La piedra jabonosa fue cortada en unos 6 millones de triángulos diminutos. Cada uno medía apenas 3 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor. Mire eso con calma. 6 millones de piezas. Una marea de fragmentos tan pequeños que, puestos en la mano, parecen casi nada. Juntos, cambiaban todo. Como no podían colocarse uno por uno sobre la estatua, Silva Costa recurrió a la ciudad. Se movilizaron parroquias por todo Río, y aquí aparece una de las escenas más humanas de esta historia. Miles de mujeres trabajaron con una paciencia casi ritual, pegando esos minúsculos triángulos sobre hojas de papel de lino. No estaban construyendo una imagen para los periódicos, estaban ayudando a vestir una presencia que, para muchos, ya era sagrada. Después, esas hojas fueron subidas a la montaña y presionadas contra la estructura mientras el cemento seguía fresco. Era como colocar un mosaico vivo sobre un cuerpo inmenso, ajuste tras ajuste, mano tras mano, una labor lenta, casi doméstica, hecha en una escala gigantesca. Y entonces llega la parte que casi nadie imagina. Muchas de esas mujeres escribieron en la parte trasera de las piezas pequeños mensajes. Nombres de esposos, nombres de hijos, deseos privados, oraciones dichas en voz baja. Mire esto despacio, porque aquí la piedra deja de ser solo piedra. Esos mensajes quedaron sellados dentro del monumento, ocultos para siempre, como si la fe de toda una generación hubiera quedado pegada debajo de la superficie. Eso está ahí todavía. En sentido técnico, la estatua ni siquiera es realmente gris. Lo que usted ve es un mosaico de millones de fragmentos que captan la luz de manera distinta a lo largo del día. Por eso cambia. A veces parece más clara, a veces más pesada, a veces casi plateada bajo cierto sol. No es un solo color, es una piel hecha de muchas sombras pequeñas, y esa piel cumple otra tarea esencial. Protege la estructura interna de acero frente a la humedad constante de la selva que la rodea. Pero hay un enemigo mucho más feroz que la lluvia. La estatua se alza en el punto más alto de una cima aislada, y eso la convierte en blanco constante de los rayos. En temporada de tormentas, Corcovado se llena de descargas violentas. La nube se abre, el aire cruje, y el monumento recibe el golpe una y otra vez. Sin defensa, un impacto podría destrozar partes enteras o provocar daños catastróficos. Imagine ese instante nocturno, la silueta del Cristo recortada contra el cielo, y de pronto una lanza de fuego bajando desde las nubes. Por eso los ingenieros idearon un sistema extraordinario para su tiempo. Toda la estructura interior actúa como una jaula de Faraday, dejando pasar la electricidad por dentro sin que destruya lo de afuera. Los pararrayos están integrados en la cabeza y hasta en los dedos. El golpe cae, entra, corre por el armazón metálico y se desvía con seguridad hacia la base de granito. Es una solución brillante, y aún así no es perfecta. Porque el rayo tropical tiene una fuerza brutal. A veces no golpea, arrasa. Puede llegar a evaporar la superficie de la piedra jabonosa en el punto de impacto. En 2014, una descarga especialmente fuerte dañó parte del pulgar derecho. Y reparar algo así no es solo un trabajo de conservación, es una operación de vértigo. Piense en hombres suspendidos sobre el vacío, con cuerdas tensas, el viento empujando sus cuerpos contra una figura de decenas de metros. No hay margen para el error. Los especialistas que suben a hacer estas reparaciones también están entrenados para el alpinismo. Descienden desde lo alto de la estatua colgados de cables,
y avanzan con cuidado por los brazos extendidos, sobre espacios abiertos donde abajo no hay nada más que aire y montaña. Luego reconstruyen las zonas dañadas, pieza por pieza, usando piedra jabonosa extraída del mismo yacimiento que se utilizó en los años 30 y guardada durante décadas para estas restauraciones. La continuidad es asombrosa. La misma materia, el mismo origen, la misma montaña, respondiendo a sus propias heridas. Lo importante aquí es esto. Cada capa exterior no solo embellece la estatua, también la mantiene viva. Sin esa piel, la humedad la comería. Sin ese sistema interior, el rayo la golpearía sin piedad. Sin esos hombres colgados de cuerdas, las heridas quedarían abiertas. Y entonces, llegamos al momento en que todo aquello salió por primera vez a la vista del mundo. El 12 de octubre de 1931, las luces se encendieron por primera vez. Y lo que apareció ante la ciudad no fue solo una obra de arte ni solo una proeza de ingeniería. Fue ambas cosas al mismo tiempo. Ahí estaba el Cristo Redentor, desafiando el viento, la altura y el paso de los años. Un gigante de miles de toneladas que, sin embargo, parece liviano desde abajo. Su estilo Art Deco le da una elegancia sobria, casi severa. Nada sobra, nada grita, todo encaja. Y lo más impresionante es que detrás de esa silueta había 9 años de trabajo incesante, cálculos complejos, millones de pequeñas piedras colocadas a mano y una idea que convirtió una cumbre imposible en un símbolo que el mundo entero reconoce de inmediato. Años después, la historia no terminó allí. En 1990 ya era evidente que la estatua necesitaba una atención seria. Entonces, varias instituciones importantes, junto con el gobierno de la ciudad, se unieron para iniciar una restauración amplia. Era una tarea urgente. La piedra, el metal y la lluvia habían seguido haciendo su trabajo durante décadas. Nadie podía fingir que el monumento era eterno por sí solo, había que cuidarlo. Y más tarde, en 2003, el foco cambió hacia algo distinto pero igual de importante, el acceso. Se instalaron escaleras mecánicas, senderos y ascensores. Subir dejó de ser una prueba reservada para unos pocos. Ahora, más personas podían llegar hasta el mirador y acercarse a la base de la estatua sin luchar contra cada tramo de la colina. Y con eso, la historia empezó a depender también del camino, no solo de la cima. Entonces llegó la gran restauración de 2010, en la estatua del Redentor de Río de Janeiro. Esta vez, el trabajo no fue por fuera solamente, entraron hasta el esqueleto interior, como si el coloso necesitara volver a respirar. Repararon grietas pequeñas, limpiaron la piedra jabonosa y arrancaron capas de hongos y microorganismos que se habían pegado a su piel durante años. Fue una cirugía lenta y necesaria. La imagen impresiona más cuando uno la piensa despacio. 100 trabajadores subiendo y bajando andamios, con el viento golpeando la cumbre. 4 meses de esfuerzo para devolverle firmeza a un cuerpo de piedra que nunca deja de sufrir. Incluso cambiaron el sistema contra rayos, con varillas nuevas en la cabeza y en las manos. No era un detalle menor. Allí arriba, una tormenta puede convertirse en un golpe directo, sin aviso, sin piedad. También se instaló iluminación nueva en la base, para que la estatua no quedara tragada por la noche. Cuando todo terminó, la encendieron en verde y amarillo. Era un guiño claro a la selección brasileña, en plena Copa del Mundo de 2010. La montaña quedó bañada por esos colores, como si el monumento, después de meses de heridas abiertas, levantara otra vez la mirada sobre la ciudad. Era una celebración, y también una advertencia, porque mantener viva esa figura nunca ha sido sencillo. El viento la castiga sin descanso, la erosión le muerde la superficie, y los rayos, una y otra vez, parecen buscar su frente y sus brazos abiertos. Por eso el cuidado no termina nunca. Siempre hay una fisura, una mancha, una pieza que revisar. Y ahora aparece otro problema, mucho más silencioso. La piedra jabonosa clara, la original, se vuelve cada vez más escasa. Las sustituciones nuevas salen un poco más oscuras. Apenas se nota. Pero con los años, la estatua cambia de tono sin que casi nadie lo advierta. Imagínelo por un momento. Un rostro inmenso, expuesto al cielo, donde cada reparación deja una huella mínima. Un parche aquí, un bloque allá. La obra sigue siendo la misma desde lejos, de cerca ya no tanto.
Esa es la parte inquietante. Los monumentos también envejecen, también pierden algo de su primer brillo, y a veces lo hacen en silencio, pieza por pieza, como si el tiempo trabajara con herramientas invisibles. Y mientras en Brasil se cuidaba cada grieta, otro Cristo comenzó a levantarse en un lugar mucho más duro. Esta vez no sobre una bahía famosa, sino sobre una tierra herida por el miedo. En el Líbano apareció una nueva imagen de Cristo Redentor. No nació como copia, nació como refugio, como señal de resistencia, como una mano abierta en medio de una región que todavía carga cenizas viejas. La estatua fue inaugurada en marzo de 2026 en Jabal al-Salib, conocido en Al-Kaa como el Monte de la Cruz. Desde allí domina la llanura de la Bekaa y también mira hacia la frontera siria. Ese detalle cambia todo. No se trata de un sitio cualquiera. Es una altura que ha visto violencia, desplazamientos y miedo. Hace unos 10 años, la zona sufrió ataques de combatientes del Estado Islámico. El pueblo, de mayoría cristiana, aprendió a vivir con la memoria del peligro. Por eso el lugar elegido tiene tanto peso. No se colocó la estatua en una plaza cómoda, sino en una loma que recuerda resistencia. Al-Kaa es una comunidad pequeña, pero con una identidad muy marcada. En un país donde los cristianos siguen siendo una parte importante de la población, el monumento se presentó como un símbolo de consuelo y también como una afirmación. Aquí seguimos, aquí permanecemos, aquí levantamos otra vez la mirada. La idea fue de Fadi Awad, nacido en Al-Kaa. Él impulsó el proyecto con apoyo del municipio y de los vecinos. Eso también importa. No fue una imposición lejana, fue una decisión nacida desde el propio lugar. Una comunidad se reunió para levantar una figura que hablara de protección, de fe y de futuro. Y, claro, muchos esperan algo más. Que el monumento atraiga peregrinos, visitantes y turismo religioso. Que la montaña no solo recuerde el dolor, sino también la esperanza. La obra fue diseñada por el arquitecto libanés George Maklouf. Está hecha de fibra de vidrio blanca y reforzada con más de 3 toneladas de acero. Mide 16 metros y se alza sobre una base de 10. En conjunto, alcanza 26 metros de altura. Es una presencia enorme. De noche, con la luz adecuada, debe parecer una silueta suspendida entre la roca y el vacío. Un guardián blanco mirando el valle. Y, como ocurre con estas imágenes poderosas, el detalle final es el que se queda clavado. No es solo la estatura, no es solo la ingeniería, es el contraste. En Río, el viejo Cristo resiste el rayo, la lluvia y la erosión. En Líbano, otro Cristo abre los brazos sobre una tierra marcada por la guerra. Uno fue restaurado para seguir en pie. El otro nació para decir que la herida no tiene la última palabra. Al caer la noche, ambos quedan allí, inmóviles, con el pecho abierto al cielo. Y sobre la llanura, la figura blanca sigue brillando, quieta, como si vigilara el borde exacto entre el miedo y la esperanza.